asiento, por favor, hermanos. Les invitamos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, de los versículos 1 al 13. Vamos a estar hoy enfocados en esta sección. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Queremos invitarle a que le den like, se suscriban a los canales de la iglesia y compartan los mensajes para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a más personas. Muy bien, Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. El tema del día de hoy le hemos denominado el factor oración. El factor oración. Dice de la siguiente forma: en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Muy bien, hemos dicho que el tema del día de hoy, le hemos puesto por título el factor oración. Y una de las cosas que nosotros verdaderamente necesitamos conocer como cristianos es esta dinámica de orar. La palabra nos enseña que Jesús estuvo 3 años en la tierra y dice que Él presencialmente acompañaba a los discípulos. Nosotros podemos pensar por un momento, si estuviéramos en los zapatos de esos discípulos, acompañando a Jesús todos los días, verlo de forma presencial, hablar, hacer, tuvo que haber sido algo impactante. De pronto usted en algún momento el pensamiento le ha surcado su mente: ¿cómo habrá sido estar con el maestro, almorzar con él, desayunar, verlo cuando se enojaba, verlo en sus alegrías, verlo llorar? ¿Cómo habrá sido? Tuvo que ser una experiencia que verdaderamente impactaba, transformaba. Al punto que vemos justamente eso aquí presente. Nos dice que Jesús termina de orar, está en un lugar físicamente y dice que uno de sus discípulos, no menciona cuál, se impacta por lo que ve. Al punto que él le dice a Jesús, habiendo caminado con él: Maestro, ¿será posible que usted nos enseñe a orar? Podemos pensar que esta manera de acercarse el discípulo al maestro, claramente tuvo que haber sido producto de algo que él vio, que le llamó la atención, que él no hacía y que se comparaba. Dice que él en su momento le dice: así como los discípulos de Juan también oran, enséñanos tú a orar. Cuando vemos la palabra, nos enseña que Jesús tenía una vida de oración intensa, disciplinada, constante, que él se apartaba, dice, de lugares solitarios para orar, teniendo la comodidad de su cuarto y de su hogar, que dicho sea de paso, él enseñó que hay que hacerlo allí también. Teniendo todo eso, él se apartaba en lugares solitarios e invertía mucho tiempo en la oración. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que no pecó, el que tenía una comunión con el Padre, aquel unigénito que dice lleno de gracia y de poder, necesitaba constantemente, todos los días, no solo estar en su cuarto, sino él practicaba el retiro. Él se iba a lugares apartados para estar en la presencia de Dios. Yo no sé usted si le ha pasado, pero nosotros vivimos en una era en la cual ya prácticamente no hay puertas. Digitalmente hablando, tenemos gente a la par de nosotros siempre, nos llevan mensajes, nos llaman, vivimos en vidas o en entornos sumamente acelerados. Vivimos, como decíamos hace 8 días, en modo interrupción, y eso tiende, dicen los expertos, dicen los expertos que el día de hoy los cristianos, los seres humanos en realidad, tienen menos capacidad de concentrarse que un pez dorado, imagínense. Dicen que un pez dorado tiene la capacidad de estar concentrado, fijo en algo por 9 segundos, que el promedio de seres humanos hoy en día anda en 8 segundos. Y el análisis que hacen es justamente por el entorno en el cual nosotros estamos. Desde hace aproximadamente 3 décadas, la manera en la cual la humanidad se ha integrado en sus dinámicas laborales y la forma en la cual vivimos ha hecho que vivamos así, en modo de interrupción. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ir contracorriente. Tenemos que aprender a estar atentos a lo que nuestro Padre dice y conocer el entorno en el cual estamos. En este tiempo nos dice que Jesús se apartaba para orar, y nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacerlo.
La oración es uno de esos elementos que, como decíamos antes, es un factor. Si usted recuerda cuando nosotros estábamos en la escuela o cuando usted estudió matemática y le ponían esas ecuaciones y había varias cosas, estaban los factores que podían transformar todo el resultado de una operación que se estaba realizando. Y nuestra vida es exactamente igual. Cuando Cristo viene a nosotros, no necesariamente el entorno va a cambiar. Probablemente usted va a mantener su mismo trabajo, su familia se va a mantener obviamente, Dios va a comenzar a hacer cambios. Pero si hay algo que juega en nuestras vidas como un factor que va a hacer que lo que está alrededor no nos siga marcando y determinando, y nuestra naturaleza también lo haga, es la oración. En la medida en la cual usted invierte tiempo en eso, usted se va a dar cuenta cómo el Señor va trabajando en nuestra humanidad, va polarizando su mente, va modulando sus emociones, le enseña a usted a tomar decisiones de una manera totalmente distinta. La oración va transformándonos en todo. El asunto es, usted puede leer todos los libros que quiera de la oración, podemos tener a lo interno una definición de la misma, podemos saber que es importante. Es más, usted pudo haber sido una persona sumamente involucrada en la oración, pero si no lo haces hoy y no lo continúas haciendo, eso te va eventualmente a afectar en las decisiones que tomas, en la disposición que tienes para la vida y en todo lo que tienes que hacer. Entonces, en este momento vemos que Jesús, ya a la altura de su ministerio, donde hay personas siguiéndolo, donde tiene discípulos, se acerca y dice que Jesús le transmite a él algo que nosotros hemos conocido usualmente alrededor del tiempo como el Padre Nuestro. Y él le da algo que no es para que nosotros lo hagamos de manera mecánica. Padre Nuestro, cuando uno lo analiza, puede encontrar en él un esquema, una estructura, con ciertos puntos que nosotros como hijos de Dios diariamente deberíamos introducir en nuestra oración. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquitillo en la escuela, yo tenía la capacidad de orar el Padre Nuestro en menos de 10 segundos. ¿Se puede creer eso? En menos de 10 segundos yo oraba el Padre Nuestro, porque lo hacía de una manera religiosa. Lo oraba y ya, me acostaba a dormir. Y yo sé que yo había hecho la gran oración y la gran gracia con Dios. Y oraba por la chiquilla que me gustaba en la escuela también, todos los días. Así es uno cuando no conoce al Señor. Pero cuando comenzamos a conocerlo y descubrimos que la oración en realidad no es simplemente una acción, sino que es algo que tiene un impacto transversal en nosotros, las cosas cambian. ¿Con qué podemos comparar la oración? Una de las cosas con las cuales usted le puede comparar es con la comunicación. Cuando usted se casa, por ejemplo, una pareja establece un vínculo matrimonial y van a vivir juntos, la comunicación es uno de esos elementos o el elemento clave que va a hacer que esas dos partes empiecen a polarizarse, empiecen a entrar en acuerdos, empiecen a tener un entendimiento de cómo es el uno, cómo es el otro, cuáles son sus gustos y disgustos, para que entonces ese hogar pues pueda caminar bien. Podemos decir que un matrimonio va a estar de la manera que Dios lo quiere en tanto ese matrimonio tenga una buena comunicación. Y no solamente que se traten pues con respeto, sino que haya acuerdos en los temas medulares e importantes de la vida. Y lo mismo nos pasa a nosotros con la oración. La oración es comunicación con Dios. A veces lo pensamos como que es algo que yo tengo que hacer. Vengo y digo algo y las palabras suben y punto. Pero la oración es algo bidireccional. Yo me acerco a Dios, me comunico con Él y esa comunicación tiene ciertos elementos que yo tengo que contemplar. Y una vez que he orado, eso no acaba allí. Conforme yo voy creciendo en el Señor, Dios también, por medio de su Espíritu Santo y de la palabra, va a comenzar a impartir a nosotros cosas en medio de ese ambiente, de ese entorno. ¿Qué es lo que Dios empieza a transmitirnos? Bueno, Él mismo nos lo dijo: el pan nuestro que está acá de cada día, danoslo hoy. Y ese pan del cual el Señor habla, como vamos a ver más adelante, pues claro, tiene que ver con nuestras necesidades de diferentes índoles, pero también tiene que ver con el pan espiritual que nuestro ser espiritual, valga la redundancia, necesita. Cuando usted no come, cuando usted pasa varias horas sin comer o varios días sin comer, usted comienza a percatarse que su disposición para las cosas, su mente no funciona igual. No queremos pensar,
Es más, no pensamos igual, las cosas las tomamos de forma diferente, nuestras emociones están en un estado alterado. Cuando nosotros no hemos comido, todo nuestro ser interior sufre, no estamos igual. Lo mismo acontece con nuestro ser espiritual. Cuando usted no ora, cuando usted no invierte tiempo en la presencia de Dios, usted no está recibiendo ese alimento. Puede hacer que usted escuche una predicación, o que usted cante, o que usted siga sabiendo que Dios está sentado en su gran trono. Pero si no oramos, ese alimento no va a venir. Si ese alimento no está en nosotros, entonces su ser espiritual no va a tener la fortaleza necesaria para poder atravesar las situaciones de la vida. Nosotros estamos en un mundo que el maestro dijo, estamos en un mundo y aquí tendremos aflicción, una humanidad caída. Las cosas fallan, las comunicaciones fallan, los instrumentos fallan, la gente falla también. Y cuando la gente falla, cuando tu humanidad comienza a trastabillar, cuando no nos sentimos tan fuertes espiritualmente y vemos las tentaciones que nos quieren dominar, el elemento que usted y yo tenemos es y será la oración. Jesús mismo les dijo a los discípulos en un momento, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Está hablando el Señor que cuando usted no ora la tentación viene? No necesariamente, la tentación siempre va a estar. A lo que se refiere es que si usted no ora, entonces no va a tener la fortaleza necesaria para poder resistir a esa tentación, que siempre está allí latente. Hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia, esta humanidad no nos va a dominar. Pero entonces necesitamos estar en su presencia para poder tener lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo nos enseña entonces Jesús? ¿Cómo les transmite a los discípulos la forma en la cual ellos tienen, cuáles son los elementos que ellos deben contemplar para orar? El primer elemento que Él coloca aquí es decirle esto: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A qué se refiere? Tiene que ver con que nosotros como hijos de Dios hagamos un reconocimiento del carácter de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? ¿Cómo es ese carácter? Nos dice la palabra que Él es 3 veces santo. Usted va a escuchar que en la Escritura se dice el arca del pacto, el mobiliario santísimo, los panes de la proposición, que Dios mismo decía algo que es muy especial para mí, pero lo único, es más, Él se refiere a nosotros como los santos de Dios, los santos suyos, comprados a precio de sangre. Lo único que existe, que tiene esta categorización de ser 3 veces santo, es su nombre. Y por cuanto Él tiene esa característica, nosotros como hijos suyos tenemos que entender que a la hora de acercarnos, si bien Él es nuestro Padre y podemos tener confianza, es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué tenemos nosotros que tener esto presente? Porque no estamos hablando con uno igual. No es un colega, no es el compa. Oiga, hey, usted aquí, es el Dios todopoderoso, que nos ve hoy con amor, con agrado, con perdón, y que podemos venir delante del trono, porque hay un elemento que lo faculta, y es la sangre de su propio Hijo, que funciona como un puente y hace que nosotros podamos ir delante de su presencia. Vea lo que nos dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, si usted revisa el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios, los levitas y los sacerdotes se acercaban a Él, usualmente se referían por cualquiera de los múltiples nombres que Dios tiene. Hashem Sebaot, el Dios de las huestes, el Dios de los ejércitos, el Dios que hace sanidades, el juez, Hashem Rafa, el Dios que hace sanidad, tecnicismos de las capacidades de Dios. Pero usted va a ver que esta capacidad de aproximación, esta proximidad que nosotros tenemos hoy de decir Padre, el que vino a darlo a nosotros fue Jesús, a mostrarnos verdaderamente ese carácter de Él como el Padre celestial. Nos enseña esto, que todo lo que nos dice la palabra con respecto a Él, de su poder, de su grandeza, que es el Dios que sana, el Dios que provee, todas esas características maravillosas las sigue teniendo. Pero es diferente cuando usted se acerca a Dios y le llama Padre.
Porque lo que él sigue explicando acá con respecto a este atributo de Dios en su paternidad nos hace entender a nosotros que él tiene cuidado de nuestras vidas. Dice amén. Es algo totalmente diferente. Aquellos que hemos tenido buenos padres, podemos decir, yo confío en mi papá o yo confío en mi mamá. Tal vez usted dice, yo nunca tuve eso. Vivimos en un tiempo donde ha sido muy lesionada la familia, donde hay personas que tal vez no han tenido un esquema o una figura de un padre o de una madre amoroso, imperfecto, pero que trata de hacerlo mejor. Pero qué esperanza, qué alivio, qué lindo que es poder saber que aunque no se haya tenido esa figura o esas figuras aquí en la tierra, tenemos a uno que no falla, que es el Padre Celestial. Y Él está allí y sus recursos son inagotables. Él es el único verdadero. David se refería a Él como la roca de Israel. La roca mía, decía él. Lo que visualiza el salmista en ese momento, imagínese usted una piedra de esas gigantes que uno se encuentra a veces cuando va a un paraje de esos secos, grandes en la playa. Esas rocas inconmovibles, él decía eso del Señor, mi roca inconmovible, la fortaleza de Israel. Esa es la fortaleza que nosotros tenemos que vislumbrar en Dios cuando nos acercamos a Él. Así mismo, de sólida, de maciza, de aterrizada, tiene que ser su confianza en Él cuando las cosas que están a nuestro alrededor fallan, sucumben, que puede pasar en cualquier momento. Todo lo que está a nuestro lado hoy es falible. Lo que usted hoy ve puede que mañana no esté, pero el que va a estar siempre es Él. Y podemos depender de su fortaleza, de su Espíritu Santo. Él no nos abandonó, dice la palabra, no nos dejó huérfanos, lo entregó a nosotros. ¿Y cómo hago para poder desarrollar esa confianza, esa cercanía e ir colocando mi fe y apoyarme en Él? La respuesta es la oración. Enséñanos a orar, le dice este hombre. Entonces Él los acerca y les dice, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, Padre mío, lo más cercano, con confianza. Cuando usted ha sentido que de pronto en algún momento no tiene hacia dónde ir, no hay respuestas y no hay alternativas, Él sigue estando allí. La palabra del Señor dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde, mi socorro viene de los altos, de los cielos, viene de arriba, viene del Señor. Aquellos que en algún momento han estado en una situación así, con confianza se han vuelto al Señor, pueden contarle a usted testimonios de cómo el Señor ha respondido. Y eso tiene que estar en nuestro corazón, enseñándonos verdaderamente a confiar en el Señor. Él continúa aquí diciéndole, venga tu reino, hágase tu voluntad en nuestra vida como en la tierra. Ese elemento de la voluntad de Dios que nosotros oramos tanto, en su presencia, en su trono, en lo que está alrededor de Él, siempre ocurre. Pero aquí en la tierra donde estamos nosotros, en esta humanidad caída, infectada por el pecado, dañada, lesionada, distorsionada completamente, nosotros es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces hay posturas de personas que dicen, no, es que se va a hacer lo que es la voluntad de Dios y yo no voy a orar, voy a quedarme en modo pasivo. Eso es un engaño de las tinieblas. La palabra nos dice, tenemos que orar para que venga su reino. Es decir, aquello que es la voluntad de Dios tiene que ser establecido aquí en la tierra. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuál es esa perfecta voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Primero la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, depender del Señor. Y cuando usted combina esos dos elementos, usted permanece en la palabra, tiene una vida de oración, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de colocar en tu mente y en tu corazón lo que Él quiere que hagas en un momento particular. Nosotros como humanos vivimos con esta tentación de primero yo hacer y después pedirle a Dios resolver. Primero hago y luego que Dios deshaga si puede, que haga lo que yo quiero. Mas nos dice la Escritura que nosotros tenemos que comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo lo compruebo? Es más, si dice compruebo, quiere decir que va a haber cosas en las cuales yo no me las voy a encontrar literalmente en la Escritura y que tampoco Dios va a venir a decirme, vea, en el 22 de octubre del año 2022 usted va a hacer eso. Mas tengo que comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Dice renovando nuestra mente, Romanos 12:1.
No se conformen a este siglo en el cual ustedes están, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y este entendimiento se renueva en la medida que yo conozco las palabras de Dios. Es como un software al cual yo le permito ser instalado en mi vida o en un smartphone, en un dispositivo de estos, y entonces va a funcionar de manera diferente, va a tener nuevas funciones y aplicaciones para poder hacer lo que se necesita. Bueno, nuestro ser interior es actualizado por medio de la oración. El Espíritu Santo viene y hace esa descarga en nuestra vida para que podamos entonces hacer lo que el Señor quiere que haga. Entonces yo debo orar para que se establezca su perfecta voluntad en mí. Supongamos que usted tiene que tomar una decisión con algo, usted no sabe qué tiene que hacer. ¿Cuál es el plan de acción, pastor? ¿Cómo hago para poder tomar decisiones en este aspecto particular de mi vida? Bueno, tú lo vas a presentar delante de Él y vas a orar así: Señor, hágase tu perfecta voluntad en este tema. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que tú quieres. Y vas a permanecer en su consejo. ¿Cómo lo hago? Vas a leer la Escritura con un espíritu de oración, es decir, atento a lo que Dios quiere. Vas a decirle al Espíritu Santo que te hable. Y en el momento que usted pudo detectar la verdad, el asunto, la forma en la cual Dios se comportaría con respecto a un tema, tienes que dar los pasos necesarios. Tienes que tomar decisiones para poder hacer lo que el Señor quiere. Humanamente hablando, podríamos verlo y pensar que yo tengo una mejor opción de hacer las cosas, pero allí donde el Señor te muestra la voluntad de Él, es el momento para que decidas y para que hagas lo que Él quiere. Amén. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que su reino se establezca en nosotros. Y nos dice aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hay una pauta de pronto cultural muy interesante, y es que en aquel tiempo no había refrigeradoras, no había microondas, no había supermercados. ¿Qué pasaba cuando la gente tenía que hacer pan, tenía que comer? El pan tenían que hacerlo diariamente, tenían que tener elementos para hacer ese pan. Es decir, había una dependencia, una constancia de ese elemento tan vital. Para nosotros hoy es muy sencillo. Si en la noche tengo hambre o si no hay algo, voy al supermercado, pongo un Uber y llega la comida. Para ellos no. Necesitaban que las cosas estuvieran. Esa era la dinámica en la cual ellos estaban viviendo. En nuestros días esto lo que nos transmite a nosotros es que, como hijos de Dios, asimismo necesitamos de la oración. Yo no puedo hacer reservas de oración. Yo no puedo decir, voy a abrir la refrigeradora, mira, voy a sacar 2 horas de oración para el problema que se vino y voy a sacarla. Yo necesito orar, necesito permanecer en su presencia. Y eso me va a ayudar a mí a estar atiempado, sincronizado con la mente de Dios para poder responder de la manera que Él quiere en un momento particular, ante situaciones que vengan que no sé cómo manejar. La oración es lo que me va a ayudar a dar esa respuesta y poder caminar en lo que el Señor quiere. Les dice esto: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y sabemos aquí que esto es un modelo de oración, porque Jesús jamás hubiera orado porque sus pecados fueran perdonados. Él no tenía pecado, pero Él está enseñando a los discípulos de esa comunidad cómo tenían ellos que orar. Y es algo que nos acompaña hacia nuestros días. Si bien Dios nos perdona de nuestras faltas día tras día, nosotros tenemos esta humanidad pecaminosa que nos va a llevar a hacer cosas y que va a querer en todo momento ganar nuevamente terreno, controlarnos, empujarnos en algo que tal vez no tenemos que ir. Entonces Jesús establece esta pauta aquí, la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que contemplar día tras día, decirle al Señor: Padre, nuestros pecados perdónanos. Y no es simplemente que usted hace una oración en automático: ay Señor, perdóname, porque entonces eso no tendría efecto. La oración, todo lo que se hace en el reino del Señor, tiene que ser intencional. ¿A qué se refiere? Que tanto su mente como su corazón y su espíritu estén involucrados en el asunto. Y entonces usted dice: sí Señor, ayer cuando pasó este asunto me comporté de esta manera equivocada. Es diferente usted decir: Señor, perdóname por eso, a que usted diga: sí Señor, en este momento
de esta situación, yo me comporté de esta manera, y esto delante de tu presencia se llama este pecado. Quiero pedirte perdón en el nombre de Jesús. Usted lo está haciendo de una forma honesta, involucrado, participativo del asunto. ¿Por qué razón? Para que también puedas tomar las acciones necesarias y puedas ir creciendo. No hacerlo de una manera religiosa simplemente. Perdóname, Señor, y no sé ni de qué me perdonó. La vida de arrepentimiento y de perdón tiene que estar en nosotros constantemente, para que entonces esto faculte al Espíritu Santo ir trabajando en su vida y mostrándole aquellas áreas que necesitamos la operación de Dios. Y por medio del Espíritu Santo y de la verdad de la palabra, entonces podamos caminar en la dirección que el Señor lo quiere. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Qué interesante. Quiere decir que nosotros, como tal, tenemos la responsabilidad de parte de Dios también de perdonar. ¿A quién le ha pasado algo en algún momento? ¿Alguien ha cometido un agravio contra su vida? Levante la mano. Aquel que en algún momento se ha visto agraviado por una persona y ha tenido que perdonarla. La mayoría de gente le ha acontecido. Todos nosotros nos ha pasado. Y nos dice la Escritura también que si nosotros no perdonamos nuestros pecados, dice que el Padre no perdona los nuestros. Qué interesante. Porque no significa que el perdón de Dios esté basado en obras, es decir, que yo tenga que perdonar para que Dios esté en las capacidades de perdonarme. Él ya me perdonó. Pero Él nos pide a nosotros como hijos suyos también perdonar y mostrar esa característica del amor de Él. Si yo no tengo la capacidad, como me enseña el Padre nuestro, día tras día de perdonar, probablemente mi vida de oración no esté muy bien. No le estoy permitiendo al Espíritu Santo trabajar en mi corazón y poner ese aceite y ese amor de Él que me suaviza, que me ayuda a recordar quién es el Señor, su perdón y lo que ha hecho en mí, para que entonces yo pueda volver a ver a esa persona, quien sea, o personas, y perdonarlas en el nombre de Él. Si nosotros en algún momento vemos que nuestro corazón tiene rencor y que ese rencor no sale, que no podemos perdonar a una persona, tenemos entonces que evaluar nuestra vida de oración y acercarnos al Señor pensando y meditando en lo que Él hizo en ese madero por nosotros, y también haciendo un análisis de las cosas, de que el día que Él esté delante de su presencia esperemos llegar sin pecado, porque dice que Él, si nosotros no perdonamos, no nos va a perdonar. Entonces imagínense llegar delante de la presencia del Señor nosotros con falta de perdón. Necesitamos presentarlo delante de Él para que Él sane nuestro corazón y que podamos también conocer otras dimensiones de su perdón, de su misericordia, de su grandeza y de cómo Él nos ha amado. Quien dice amén. Otro punto aquí que necesitamos es poder mantenernos en el camino suyo. Él dice, no nos metas en tentación. Ahora bien, Dios no nos tienta. No significa esto que Dios nos va a meter en un camino de tentación. Nos dice Santiago 1:13 lo siguiente: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus malos deseos. Lo cual quiere decir que no es Dios el que mete a una persona en tentación, sino que la falta de oración de esa persona que mencionábamos antes faculta el que las situaciones alrededor de su vida puedan más, tengan un peso mayor, influyan, jueguen como ese factor pero en contra de su vida y le cueste resistir, le cueste tomar una decisión adecuada. Vemos que el ideal de lo que nos presenta la Escritura aquí es como el mantenimiento que nosotros tenemos que darle a un vehículo, por ejemplo. Usted tiene que encargarse de que todos los diferentes aspectos del mismo estén en un correcto estado, para que entonces su desempeño sea el adecuado y no nos expongamos a un accidente o algo que podría salir de pronto más caro. Nuestra vida espiritual requiere mantenimiento, y ese mantenimiento, ese taller de servicio es la oración. Y la palabra son los repuestos y cada uno de los aditivos y aceites especiales que nosotros necesitamos
para poder como cristianos conducirnos en la vida. Si comenzamos a tener problemas de freno y no podemos controlarnos muy bien, entonces necesitamos ir un poquito a que el Señor nos ponga ese chiquillo, nos revise, nos atiende, nos alinee para que podamos ir en la dirección que Él quiera y que no nos desviemos hacia algo que Él no nos ha llamado. Entonces hay un camino acá, decimos que tenemos que mantenernos en el camino de Dios, pero nos dice que cada uno puede ser tentado y se deja llevar por otro camino, por sus malos deseos. Entonces es la humanidad nuestra la que juega en ese sentido. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? El Salmo 23, ese pasaje maravilloso que de pronto usted ha leído en algún momento, nos dice esto: en campos verdes me hacen descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas, y repita conmigo eso, y me guía por el camino eterno, para hacer honor a su nombre. Quiere decir que hay un camino correcto, hay un camino por el cual Dios quiere que transites, que a veces parece secreto, a veces ni sabemos qué es lo que el Señor quiere, pero si tú estás en oración, Él se va a encargar de guiarte por ese camino. Y usted puede pedirle: Señor, aquello que esté dentro del marco de lo que usted aprueba, ayúdeme a caminar en eso. Y si esto no es suyo, Dios, por más que yo lo quiera, me guste, me atraiga, ciérrelo. Cambie la intersección, muévame de ruta, cierre la puerta, no lo permita, y Dios interviene. Aquí podríamos hablar de testimonios de personas que han visto a Dios trabajar de esa manera. Y como hijos de Dios, lo vamos a ver a Él involucrarse cuando se lo pedimos, cuando le decimos: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en este asunto. Pero debemos cuidarnos de que si oramos así y Dios nos trae la respuesta correcta de lo que tenemos que hacer, como dice la Escritura, no seamos lentos para oír, sino prontos. Si usted fue notificado de lo que le corresponde, obedezca rápido. Él dice la palabra que no sea como en el día de la provocación, que provocaron a Dios sabiendo lo que tenían que hacer y no respondieron. Continúa el Señor entonces, después de que les transmite este modelo de oración, y ya ellos tienen como diferentes elementos que saben que una oración debe tener a la hora de orar, viene a darles una parábola en la cual remacha el punto y les ayuda a ellos a entender, ¿cómo ve Dios la oración? ¿Cuál es la perspectiva que Él tiene? En el versículo 5 continúa diciendo: también les digo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. ¿Qué está pasando acá? Bueno, vemos que llega una persona a visitarle a la medianoche a un amigo suyo para pedirle 3 panes. Y en estas culturas, de la cultura judía, la hospitalidad no es como en nuestros días, que es algo raro. Para esta gente, recibir una visita era como mandatorio y era algo que lo disfrutaban demasiado. Es decir, abrir la puerta de la hospitalidad era algo que se preparaban. Entonces tenían que estar en avisos. Yo sabía que Rodrigo y su familia iban a ir a mi casa, yo iba a preparar algo agradable para ellos, los iba a recibir de la mejor forma. Pero vemos en este caso que la forma de proceder de uno de estos hombres es totalmente incorrecta. Dice que llega a la medianoche a pedir pan, que como hablábamos antes del Padre Nuestro, sabemos que no es algo que lo tenían siempre, es decir, ellos tenían que haberlo hecho. Entonces era una situación demasiado incómoda para aquel que tenía que recibir. Sin embargo, y a pesar de esa incomodidad, nos dice que Él va a responder. Y lo que no significa eso es que nuestra oración para Dios sea algo que Él no quiera recibir o que sea así inoportuna, sino que aunque sea lo más atravesado, como estamos viendo acá, y de la forma más incorrecta, Dios va a atender, porque dice que a pesar de que tenía todos estos factores en contra, dice que por su insistencia Él le dará todo lo que necesita. Lo cual nos pone a nosotros en un camino y una perspectiva muy interesante, y es que Dios verdaderamente responde la oración.
cuando nosotros oramos. Un día de estos escuché un testimonio de un pastor de hace muchos años. Él vive en Estados Unidos y dice que él vivía cerca de una base naval donde pasaban helicópteros. Y siendo niño, dice que él veía los helicópteros pasar y le llamaban mucho la atención, pero no podía ir a donde estaba la base. Y en su inocencia de niño, pero con su fe, dice que él escuchaba en la iglesia que hablaban de la oración y que la oración tiene poder. Entonces dice que llega en la noche y ora y le dice: Dios, yo quiero ver un helicóptero de esos, pero de cerca, quiero conocerlo. ¿Usted podría hacer que uno de esos llegue por aquí, o sea, cerca de la casa? Y cuenta que al otro día, en la mañana, uno de esos helicópteros tuvo que hacer una parada forzosa en el patio de la casa, que nunca había pasado, nunca y nunca más volvió a pasar. Cayó un helicóptero en el patio de la casa en un aterrizaje forzoso de esos. Y a partir de allí, obviamente, la fe de este niño pues creció y pudo ver el poder que tiene una oración en fe, y con una fe cristalina, pristina, no dude. Y eso mismo quiere Dios que nosotros tengamos cuando oramos. Que oremos con fe, sabiendo que si usted se acerca al Padre Celestial en el nombre de Jesús, es Jesús el que está orando a través suyo. Y el Padre le va a dar todo lo que necesite. ¿Quiere decir que le puedo pedir el Ferrari mañana? No necesariamente. Hay una perfecta voluntad de Dios en las cosas. Pero si tú pides conforme a esa perfecta voluntad, sepa que Dios le va a responder. Es algo muy lindo. Es una experiencia que llama la atención. Cuando usted camina con Dios, cuando usted tiene intimidad con Dios, algo diario, algo constante, como un matrimonio que se habla y que se entienden y que con solo verse ya usted sabe lo que el otro necesita. Cuando usted tiene ese nivel de intimidad y de comunión con Dios, en oración usted pide las cosas y Dios responde así. Es impresionante. Ahora, ¿qué significa eso? Quiere decir que entonces Dios está súper contento porque tenemos una buena relación. Obviamente Dios tiene un contentamiento, que nosotros tengamos tiempo con Él. Pero lo que está pasando de fondo, que empezamos a percatarnos, es que nuestro corazón se sincroniza con el de Él. Y entonces ya no estás orando cosas irracionales, innecesarias, por tus propios deleites. Y no es que Dios no pueda darte un deleite, Él lo hace también. Pero estás alineado con el Señor y lo que pides está dentro del marco de su perfecta voluntad. Y entonces Dios responde. La palabra dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Quiere decir que Dios tiene un galardón. Repita conmigo: galardón. Eso es algo que le daban a los atletas, gente que se esforzaba. Un galardón para aquel que verdaderamente se aproxima a Él, tiene comunión con Él, lo busca, está en su presencia. Dios tiene esos galardones. Y qué cosa más linda es cuando aparece uno de esos imposibles delante suyo y todo el mundo dice: uy, ya no se pudo. Y usted oró y Dios lo removió como quitar una mosca. Maravilloso eso. ¿Y cuándo vemos a Dios hacer así? Cuando tenemos comunión con Él, cuando confiamos en su poder, en su respaldo, cuando lo vemos con esa grandeza, cuando usted se acercó a Él y es como hace 5 minutos terminamos de hablar y aquí estamos otra vez, porque estás en comunión con el Señor. No te acercas simplemente el domingo a orar o en la noche, gracias, me duermo y 2 minutos después ya me había dormido. No, sino que te levantas y entiendes que la vida tuya le pertenece al Señor y que lo demás, entiéndase, todo lo demás es secundario. Si lo tienes y si está hoy, es por la bendición del Señor, por los planes que Él tiene a través tuyo y con esas personas. Pero tu vida aquí en la tierra está por una asignación, está por un propósito. Y por esa razón tienes que ser agradecido con Él. No permitir que lo que está alrededor tuyo condicione tu gozo. Es que no se ha dado esto, Dios, entonces estoy triste. O esta situación que ocurrió me afectó a lo interno y entonces todo lo demás lo polarizo con ese color. Y se nos olvida por un momento la grandeza de Dios, que Él es más grande que cualquier bendición, que cualquier problema o frustración que usted tenga. ¿Cómo hago para que las cosas de la vida no me polaricen tanto, no me afecten cuando tienes comunión con Él? No te eclipsa nada, no te deslumbra nada. La grandeza de Él la tienes muy presente, palpable, y entonces vives a partir de eso. ¿Quién le da la gloria al Señor? Pero podemos ver acá entonces
Dice que, imagínese usted lo que es decir, yo jamás, en el nombre de Jesús, no, como dice, toco madera, ir a la casa de una persona a medianoche, pedir algo, o sea, se me caería la cara de vergüenza en la parábola que él está diciendo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que cuando nosotros oramos, tenemos que orar con valentía y con fe. Así quiere Dios que usted se acerque. No, Señor, si usted quiere, si usted puede, Él es todopoderoso. Tenemos que acercarnos a Él con valentía, con fe, a orar. Como esta persona, a la medianoche, ir delante de Él a pedirle 3 panes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser específicos. Usted tiene que pedirle a Dios, vea, Señor, a mí me gusta esto, o yo necesito esto, A, B, C, 1, 2 y 3. Si está dentro de su perfecta voluntad, Dios responde así. Tenemos que aprender a ser específicos en nuestras oraciones. Ser persistente. Muchas veces, el pueblo del Señor tiene la costumbre, la mala costumbre de orar por algo una sola vez y ya. Y nos enseña este texto y otros en la Escritura también, como la viuda y el juez injusto, que el creyente tiene que ser persistente en la oración. Hay cosas que a veces van a tomar años en oración madurándose, usted siendo procesado, circunstancias, esperando el tiempo correcto de Dios, pero cuando la respuesta de Dios viene, a uno no se le quita la sonrisa. Son esas bendiciones que usted dice, wow, todo este tiempo Dios lo hizo de manera perfecta para que las cosas calzaran. Tenemos que aprender a esperar ese tiempo de Dios para que venga. Y lo siguiente es estar atento. Entonces lo que dice Marcos 11:24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Tenemos que aprender a estar atentos a lo que Dios va a hacer. En ocasiones nosotros vamos a orar y pueda que Dios traiga la respuesta inmediatamente y usted la vio y dijo, excelente, ya las cosas se dieron. Pero va a haber momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer una parte también. Vea lo que dice el versículo 9. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Nos presenta aquí 3 verbos de acción: pedir, buscar y llamar. Y todos después de la enseñanza que Él les ha dado con respecto a orar. Quiere decir que hay cosas que usted va a orar y pueda que Dios las traiga a la puerta. Pero hay cosas que usted va a orar y más allá de quedarse a la expectativa, Dios lo manda a usted y a mí a ir afuera, a tocar la puerta, a negociar, a buscar alternativas, a llamar, a tocar, no quedarnos simplemente viendo. Y Dios va a encargarse entonces de que venga esa respuesta a nuestras manos. Tenemos que estar atentos a la respuesta de Dios. Y usted evaluar. Probablemente hoy oras por una situación y entonces Dios va a traerla cerca tuyo. Y por cuanto usted estuvo orando y usted lo estuvo pidiendo, usted va a ver cómo el Señor trae las cosas. Muchas veces nos ha pasado, con mi esposa me ha acontecido que tal vez oramos por algo en la mañana y al día siguiente o al mismo día aparece una situación totalmente relacionada con lo que acabamos de orar. Y muchas veces ha sido la voluntad de Dios eso. Pero tampoco nos vamos, como dice, de buenas a primeras con lo que ha aparecido, sino que vamos madurando el asunto en oración. Y Dios nos va llevando. A veces apareció una alternativa, pero no era la mejor. ¿Qué hacemos entonces? Señor, hágase tu perfecta voluntad. Denos las mejores condiciones en esta situación que se está acercando. Y entonces, de un momento a otro, esta circunstancia desaparece y aparece la que tiene las mejores alternativas. El escenario más favorable. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a entender esas formas en las cuales Dios trae las respuestas alrededor nuestro. Tal vez sea un trabajo, usted empieza a orar, empieza a pedirle a Dios lo que usted quiere y empiece a buscar, empiece a tocar puertas. Y si le sale una opción de buenas a primeras, no la tome necesariamente. Ore, señores, esta es la puerta. Tal vez Dios tenía una con muchísimas mejores condiciones para usted, o un negocio, un marco de negociación, algo que vas a comprar, un activo. Señor, esto es lo que usted quiere. Cuando usted va de compras, dígale, Señor, deme las mejores condiciones al mejor precio. Y usted va a ver cómo el Señor le acomoda todo para que usted pueda adquirir lo que Él quiere, el tiempo que Él lo quiere y como usted lo necesita. Él dice amén.
Muy bien, el 11 les dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vean qué interesante esto. Dios no es como ese vecino que estaba incómodo con que esta persona le busque con toda la razón a la medianoche. Nos dice Jesús que Él es un Padre compasivo. Y nos enseña aquí que Él sabe dar buenas cosas. Y nos dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Y uno podría, de pronto hay personas que han espiritualizado esto para decir, bueno, pero es que está hablando del Espíritu Santo nada más. Pero en Mateo nos habla el Evangelio paralelo con respecto a lo que Dios quiere dar en este texto también. Es decir, no solamente nos está hablando de cosas espirituales, sino de nuestras necesidades físicas, naturales también. Creo que se le acabó, ¿no? Las necesidades naturales de nuestra vida. Entonces, nuestro Dios quiere darnos, puede darnos y tiene en su poder cosas buenas para entregarnos, tanto a nivel natural como a nivel espiritual. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él en oración para pedírselas. No pensar que simplemente porque es pues, nuestro Padre y nos ama, vamos a quedarnos con una actitud pasiva esperando, sino que vamos a orar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a tocar las puertas y Él se va a encargar de traer a nosotros lo que necesita. ¿Quién dice amén? Y para cerrar, le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Quiero leer este texto que está en Filipenses, muy conocido, en el cual nos dice cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las cosas. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas. ¿Qué es ser conocido? Yo puedo decir que yo conozco a José hasta cierto nivel, mas puedo decir que conozco a mi esposa muy bien, conocidas delante de Dios. Quiere decir que no es simplemente una cartilla que le llegó por ahí, un WhatsApp. Es un correo formal que usted le presenta a Dios. Hay cosas en la vida que yo he esperado y que Dios me ha dado y que las he presentado delante de Dios en formato carta, identado con números bien específicos, y Dios las ha traído tal cual, con una precisión espeluznante. La gloria es para el Señor. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que Dios quiere dar buenas cosas a sus hijos y que Él quiere y puede bendecirte. Si tú te acercas a Él, te deleitas en su presencia y tus peticiones delante suyo son conocidas. Es como quien se sienta a negociar y expone todo el proyecto de la A a la Z bien desarrollado. Y usted le dice, vea Padre, aquí está esto, yo quiero esto. Dentro del marco de su perfecta voluntad, yo considero que estas cosas servirían, me empoderarían para hacer esto. Señor, yo quiero presentar esta petición delante suyo, pero también quiero pedirle que usted escudriñe mi corazón, porque no sé si esto me podría apartar de usted. Cuando usted se acerca a Dios con esa actitud, que no es la añadidura lo importante, sino Él, no buscando la mano de Dios, sino su rostro. Cuando venimos a Él de esa forma, entonces Dios también observa tu corazón y te permite observarlo, para ver si estás pidiendo por tus propios deleites, por tu naturaleza egoísta, o si es que tú tienes un proyecto de vida en Él y quieres construir con Él. Esto es como un matrimonio que se casa, decíamos antes, y establece un marco de comunicación en su vida. Imagínese usted casarse con una persona y después no hablar. La voluntad de Dios para nosotros como su iglesia es que la oración sea como esa comunicación diaria, constante, transformadora, relacional, intensa, honesta, abierta.
que Él se muestre entonces. Y tú también. Sí, Señor, yo te quiero pedir esto. ¿Y por qué razón lo estás pidiendo? Es que, porque sí, o tal vez por un vacío. Y cuando estás en esa comunión con Dios y puedes exponer tus asuntos delante suyo, puedes ver tu corazón delante de Él y entender por qué pides, te vas a dar cuenta cómo Dios no tiene reparos en darte lo que necesitas, pero para Él es todo que estés en comunión con Él. Y esa comunión, lo único que la establece es la oración. Por tanto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Tal vez usted me dice, pastor, sí, yo he tenido una vida de oración intensa con Dios. Han sido conocidas mis peticiones delante de Dios. Amén, excelente, yo lo felicito. Pero si usted me dice, pastor, yo no sé orar, he descuidado la presencia de Dios, estoy tan cargado, tan cargada, tan indispuesto, tan indispuesta en la vida, quiero invitarle a que en esta mañana usted se aproxime a Dios y entregue delante de su altar todas sus reservas, sus cargas, todo lo que le distrae del Señor. Aún si has condicionado tu gozo a una bendición, situaciones que usted tal vez está esperando que no se han dado, y eso es lo que tiñe y matiza su estado de ánimo diario, entréguele eso al Señor. Dios es más grande que cualquier bendición y problema. No deje que nada le robe el gozo y la paz. Dígale, Señor, yo no quiero que esto me quite más la paz, yo no quiero que esto me marque más, Dios, y yo renuncio a eso. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo me inunde, me sature en mis emociones, en mi mente, Dios, y que yo no ande día tras día arrastrando esto, sino ser libre, ser pleno en ti, Señor, porque para eso vino el Hijo de Dios, para darnos libertad.